Hola, hola, aquí estamos en nuestro podcast, eventualmente EVE, mágicos y cósmicos, pero con zapatillas. Y estamos junto a nuestro gran amigo de nuestro podcast Haz lo que amas, Jonathan. Eve, un agrado estar aquí nuevamente. Muchas gracias por la invitación. Esta es nuestra segunda temporada y vamos a hablar hoy día vamos a hablar del tema de... ¿Medicina energética? Sí, de la salud energética. Salud energética. Sí, perfecto. salud energética. Entonces, vamos a comenzar, lo dejamos invitado para que vean esta entretenida conversación que vamos a tener. A ver, Jonathan, como tú eres una persona no de esta área, digámoslo así, Ya, ¿cierto? sí, Entonces, un civil. que es la idea, ¿cierto? Sí. ¿Qué entiendes tú por salud energética? Bueno, salud energética, entiendo que todos los cuerpos, que todos los seres tienen una energía. Claro. ¿Cierto? Sí. ¿A eso se refiere? Eso entiendo. Que quizá puede estar esa energía vibrando bien y a veces vibrando mal. Entonces, no sé, así yo lo veo. Fantástico. Lo que pasa es que nosotros siempre nos ocupamos de nuestra salud física, Claro. ¿cierto? Y bueno, entre comillas nos ocupamos de nuestra salud física. Cuando nos acordamos. Claro, justamente. Cuando nos duele. Sí, yo el año 2009, mi maestra de Reiki, Elguita, me invitó a Tao. ¿Ya? ¿Ya? Yo no sabía qué es lo que era Tao. Y son familias que llegaron a vivir aquí a Chile, bueno, y se expandieron por todo el mundo, y son de Taiwán. Ya. Entonces ellos, cuando yo los conocí en el año 2009, y yo les conté que yo hacía terapias naturales, alternativas y complementarias, Ya. que es importante mencionar, ellos me hicieron el alcance de que no podían entender por qué nosotros, los chilenos, llegábamos al médico cuando teníamos el órgano reventado y Claro, ya no cuando era había mucho dolor. nada más que hacer. Tenía toda la razón, pero nosotros lo hacemos de manera Siempre, como- siempre ha sido así, pues cotidiano. casi una- cultural. Claro, sí, Cultura. sí. Nunca nos preguntamos tampoco. No, po. Y me dijo, y ahí me empiezan a contar cómo se cuidaban ellos. Que se cuidan, ellos están constantemente con un médico, obviamente siempre complementario, ¿Ya? y toda la familia acudía a ese médico. Sí, porque en lo que, bueno, la conversación empezó porque ellos me empezaron a decir que yo tenía que decirle a la gente que yo tenía que ser constante, siempre estar yendo. Ya. Porque ellos allá en Taiwán, la familia iba constantemente a este médico complementario y mira lo entretenido. Porque cuando uno de la familia se enfermaba, ahí para ellos el médico era malo y se podían cambiar de médico. Ah, la idea entonces que la familia no se enfermara. Claro. ¿No? Po. Por eso es que ellos estaban constantemente yendo en este caso y me decían, tú tienes que decirle. En ese entonces yo hacía Reiki y hacía Shiatsu, ¿cachai? Y las flores de Bach. Ya. Me decía, tienen que tomar, tienen que ocuparse de su salud, me decía, porque si no el cuerpo se enferma. Entonces ellos le llamaban mucho, que lo más que le había llamado la atención cuando ellos habían llegado, que ellos cuando yo los conocí creo que llevaban, creo que llevaban más de 10 años acá, menos. Ya. Que no podían creer que nosotros llegáramos al médico cuando ya no había nada que hacer. ¿Qué hacer? Claro. Importante entonces ir antes. Claro. Pero eso con una medicina alternativa, complementaria, Claro. ¿no? En la medicina normal, entre comillas, o sea, ¿se podría hacer? Lo que pasa es que, claro, nosotros deberíamos estar, no sé, en contacto médico. Yo estoy muy de acuerdo con la medicina Ya. alópata, que Ya. se llama, ¿cierto? Porque nosotros somos, vuelvo a repetir, somos terapias naturales, alternativas y Que complementarias. complementan la medicina actual, la convencional, no es mala, es No, súper buena. sí, pues. Claro, pero la otra lo complementa. Sí, justamente, complementar. Entonces, los dos tienen que caminar de la mano para que nosotros podamos tener esta sanación. Sí, po. Entonces, yo empecé a trabajar, bueno, obviamente con Reiki, las flores, biomagnetismo y hartas cosas más que hago, Ya. pero llegó un momento que empecé a trabajar con los chakras Ya. o logosoles, que también son llamados, o, bueno,
tienen distintos nombres, le llamamos logosoles o chakras, que nosotros tenemos 7 como base, como principales en nuestro cuerpo, pero son muchos Me más. imagino, claro. Son muchos más. Entonces, cuando yo me empecé a relacionar con los chakras, cuando tú trabajas en esto, y yo creo que es lo mismo que te puede pasar a ti, ¿cierto? En tu área profesional. Claro. Que cuando tú vas trabajando, vas teniendo práctica y vas probando cositas y recibes otra información. Sí, No sé, voy a poner un ejemplo. El azul con el blanco me va a dar celeste, wow. Entonces para la próxima ya sé que el azul con el blanco va a dar celeste. Claro. Entonces, cuando yo empecé a trabajar con los chakras en el año 2016, me di cuenta de la importancia, pero porque a la gente que venía y se alineaban los chakras, empezaba a mejorar o le empezaba a ir bien. Yeah. Entonces, con el tiempo, la gente, como obviamente se alineaba en este caso los chakras y hacíamos otras cositas más, le resultaban las cosas, el que no tenía trabajo encontraba trabajo y así infinito, o el que estaba enfermo, llevaba mucho tiempo enfermo, empezaba a trabajar con sus chakras y tenía una mejora y en fin, historias que algún día voy a poder contar. Para eso está el podcast. Claro. Y ahí me empecé a dar cuenta de la importancia que tenía la alineación de los chakras. Ya. Porque el chakra es igual que un ventilador que está en la oficina. No sé cómo el extractor de aire, ¿cierto? Ya, sí. Que elimina el aire que ya está usado, digamos, Ya. Como y que lo renueva. lo renueva y entra el aire nuevo. Entonces, el chakra hace lo mismo. Gira a favor del reloj, eliminando tus energías densas y atrayendo nuevas energías. O sea, Ya. ¿entiendes? Sí. Como Entonces, claro. fluyendo de buena forma con el entorno. Justamente. Entonces, cuando empecé a ir a Perú, a la Nación Quero, ¿cierto? Que son muy chamánicos, la primera vez que fuimos, estábamos en la montaña Huamalipa, que nunca la voy a olvidar, porque tú llegas allá y ellos suben, porque ellos dicen que mientras más arriba, tú más conectado estás. Ya. Y subimos. Y cuando llegamos arriba, yo impresionada, ¿quién nos iban a enseñar? Y el chamán empieza a hablar de los chakras. Ah, sí. Me acuerdo que contaste eso, En tu claro. podcast, Y tú ¿cachai? quedaste sorprendida, sí. Y yo quedé así como, Claro. ¿por qué está hablando de los dos chakras? Claro. O sea, yo vine a Aprender aprender algo que no ustedes, sabía. Claro, no los chakras. Po. Y le pregunto al traductor que por qué hablaba de los chakras. Y ahí me empieza a contar, entre Jorge Apaza, que era el que estaba con nosotros, él entendía más o menos español, entre ellos dos explicaban la importancia que tenían y que ellos, o sea, los incas, sanaban a través también de los chakras. Casi morí, porque fue una emoción, fue, no sé, para mí fue como el sello de todo lo que yo había recibido todos estos años con respecto a los chakras, era como la confirmación. Entonces, no, fue fascinante, pero ellos le llaman chakras asustados. Nosotros, ponte tú en este caso, los medimos con la manito o los podemos medir con un péndulo. Pero ellos no miden los chakras. Además que en esos años no habían chakras tampoco, o sea, no habían péndulos. Ellos nos tiraron en el suelo y nos colocaron las piedras o collas preciosas de ahí mismo de la montaña. Nosotros no, pues nosotros compramos piedra, y esta piedrecita azul, que el azul es para acá, que el verde, que el rosado. Ellos no. Sacaban una piedra, sí, y te la empezaban a colocar en los chakras, una por una. Oh, yo no lo podía creer, porque era con piedras, que era lo que hacía yo. Y la piedra que se movía en el chakra, ese chakra estaba asustado. Entonces nosotros tenemos dos medidas, o tres en realidad. Cuando está bien, girando a favor del reloj, cuando está desarmonizado, en contra del reloj, y cuando ya el péndulo no se mueve porque está bloqueado. Y ahí el Jorge Apaza nos comenta que un chakra asustado no puede producir sanación. Claro. ¿Cachai? Entonces,
se movía la piedra y decía, ese chakra está asustado. Y yo, ¡ay, qué emoción! ¿Cachai? Pero, y ahí entendí con mayor razón, bueno, confirmamos que cuando tú estás desarmonizado, desalineado, que quiere decir que el chakra se te corrió para allá o para allá o para no sé para dónde, no puede producirse una sanación o un bienestar. O Claro. alinearte con el cosmos, con la tierra, con la Pachamama Claro, o claro. alta mama que le llaman. Que hay un desequilibrio. Claro. Tú dijiste esto, la Nación Quero está en Perú, ¿cierto? En las alturas de Perú. Me hablaste de los primeros Tao, no sé cuánto, ¿cómo era? Tao. Tao. Sí, que son Ellos son de taiwaneses. Taiwán. Sí. ¿Ellos igual ven los chakras? No, yo nunca lo he escuchado hablar de los chakras, pero sí ponte tú el Tao, ¿Ya? cuando antiguamente solamente se podía iniciar el Tao en Tao el emperador. Eso es de China, ¿cierto? Sí, China, Ya, Japón, ya, Taiwán, está. de toda esa oriental. Ya. De Vamos esa a decir región, oriental. como de esa región, sí. Ah, ya. Y solamente el emperador era iniciado en Tao. Ah, Ya quieres una iniciación así como la del Reiki, ponte tú. sí. ¿Ya? Solamente los emperadores. Entonces, en el año 2000, bueno, no recuerdo muy bien, les llegó a ella la información de que ahora el Tao tenía que ser entregado a todo el mundo por la era de Acuario. Ya, sí, tiene sentido, La nueva era que venía y todo el cuento. Entonces, tenía que ser entregado a todo el mundo. Ya. Y ahí las familias se empezaron a mover por el mundo. Y nosotros tuvimos la suerte que nos llegaron familias aquí a Concepción, ¿ya? Ahí en Los Ángeles, ahí en Santiago. Yo conocí varios, no voy a nombrarlo aquí se dice porque ellos trabajan, son muy ¿Como bajo perfil? bajo perfil y son cosas sagradas. Ya, Entonces, conocí varios lugares, ¿ya? Y ahí tú llegas, pero por alguien que te invita, que está dentro de ahí. Ya. No es como la iglesia, que tú llegas y entras ahí, no. Alguien de adentro tiene que llevarte. Te presenta y ahí tú empiezas, y es bien entretenido porque ellos trabajan mucho los apegos, entonces no tienen apegos. No te están escribiendo que por qué no viniste, por qué no fuiste, son veganos completamente, generaciones de veganos. Es bien entretenido. Pero de chakras no los escuché hablar nunca que yo recuerde, pero sí ponte tú de todo el resto. De la medicina china, sí. Igual, hay puntos, Sí. tiene que ver mucho con las chakras, obvio, igual. Sí, que son, como tú hablaste, que son los 7 que están como convencionalmente repartidos por el mundo, pero tienen que haber muchos más en el cuerpo. Sí, los chakras, tenemos 7 chakras principales. Y hay bemoles también entre los chakras. Y entre los chakras de las manitos, cuando trabajamos con Reiki, se supone que hay en los pies y en muchos lugares. Hay muchos, pero muchos chakras. Entonces somos nosotros energía. Somos energía. Entonces la salud energética parte de la base de cuidar tu energía, porque la energía debería ser lo primero que nosotros cuidáramos. Lo primero, porque cuando hay nudos energéticos o tu energía está densa, viene la dolencia, el malestar, la dolencia y la enfermedad. Perfecto. Entonces, una buena manera de prevenir, o sea, de estar siempre saludable es estarse alineando los chakras cada cierto tiempo. Sí, por eso es que las personas cuando están enfermas, ¿cierto? Tienen que alinearse y armonizar los chakras para que esa persona pueda recuperarse. Si está haciendo quimio, si está tomando remedios, si está yendo al psiquiatra por antidepresivos, si está yendo al psiquiatra. Te voy a colocar un ejemplo. Hay una persona que está depresiva y lleva 5 años tomando medicamentos. Entonces, que son casos que han llegado aquí muchos, 3, 5 años con medicamentos. Entonces, y por ahí alguien les dijo que se alinearan los chakras. Y tuvo la suerte. Y llegó a alinearse los chakras y después de unos 3 meses empieza a estar bien. Ahí yo no me meto con los psiquiatras. Ellos tienen que ver sus medicamentos. Entonces, el médico empieza a ver que la persona está bien y le empieza a bajar las dosis hasta llegar a 0 dosis. Entonces, eso también lo he visto y lo hemos evidenciado con muchas personas. Entonces, ahí yo le explico.
Lo que pasa es que cuando tú estás toda bloqueada o toda desarmonizada, no hay sanación. No puede haber. Exacto. No puede haber. Ponte tú. Voy a colocar ejemplos. Tengo este chakra desarmonizado. Entonces, voy a ver que este es de color blanco. Sí. Son casos hipotéticos. Pero yo al tener este chakra desarmonizado voy a decir, no, es negro. Voy a decir. Ah, ya, claro, está funcionando mal. Claro, o ponte tú. En vez de blanco lo voy a ver negro. Entonces yo siempre le digo a la gente, cuando está desarmonizada, es como que tú avanzas 2 pasos y vas retrocediendo 1. 2 pasos. Entonces todo se vuelve más lento. Todo lo que tú vas haciendo o lo que quieres crear o llamar al universo, todo es más lento. Entonces, por eso es tan importante que nosotros tengamos o nos ocupemos desde hoy, ¿cierto? Y por siempre, de la salud energética. Importantísimo, entonces, es primordial. Primordial, es como la base. Entonces, estando alineado y armonizado, no debería haber energías densas dentro de tu cuerpo que vayan provocando malestares, dolencias, enfermedades. Uno terminaría yendo menos al médico. Es que por cosas graves. Claro. O estar controlándose con el médico, Claro. estar constantemente alineándose los chakras o haciendo reiki, los cuencos, lo que sea, con tal de cuidar su cuerpo o su campo energético. Sí, sería ideal que hubiera un tipo de medicina complementaria siempre en la medicina tradicional, ¿cierto? Que hubiera, Claro. no que tenga que ir a alguien que hace Reiki, sino que quizá en el mismo hospital tener las herramientas abiertas para todos. Sí, pues, cada vez hay más hospitales y CEFAM que incluyen las terapias alternativas, las flores, el Reiki, sí. ¿cachai? Hay hartos hospitales, el San José en Santiago se ocupa mucho, trabaja mucho con terapias alternativas, el Hospital de Cañete. El Hospital de Cañete tiene machi. Sí, claro, porque tiene que ver con la cultura mapuche. Claro, el Hospital de Cañete tiene machis. Sí, Impecable. antiguamente traían un machi de Nueva Imperial de Boroa, Ya. que yo lo conozco también. De él venía para acá, pero ahora no sé si estará viniendo, creo que había otra señora. Ya. Pero imagínate, o sea, un hospital que tenga atención de machi. Claro. Súper era de acuario. Sí, súper era de acuario, tienes toda la razón. Muy, muy místico. Es muy místico. Pero así es cada vez, igual que cada vez más médicos comprenden que es importante la salud energética. Claro. Porque, o no sé, pues, hay psiquiatras, hay mucha gente que llega aquí, que viene el psicólogo, el psiquiatra, y ellos les dijeron, oiga, se podría buscar a alguien que se le haga Reiki, claro, alguna terapia complementaria. Claro. Lo encuentro fantástico. No, y si es que sí, porque puede haber gente abierta de conciencia que lo siente así y sabe que es así, pero como estructuralmente no es bien visto entre ellos, po. Claro. Entonces, si creen, no lo pueden decir abiertamente, po. Sí al paciente. Claro. Pero igual cada vez se abren un poquitito más. Pero Claro, hay otros es que obvio. son cerrados, sí. Me imagino, claro. Y jóvenes también, ¿ah? Sí, Jóvenes sí. cerrados, no, que no creen en esto, que no sé qué, que la cuestión, que... Oye, mira, imagínate que yo había un geólogo en la UDEC, Ya. no está en Chile ahora, y él solamente se hacía cuencos. ¿Sabes por qué? Porque tenían comprobación científica. Ah, claro. Pero sí, eso estaba. Claro. Solamente los cuencos porque tenían comprobación científica. Nada más. Él Porque tenía estaba en el puro área cuenco. que estaba él. Claro, en el área, porque imagínate, era geólogo, Ah, claro. estaba haciendo un doctorado, me acuerdo, y no, que las piedras, que no sé qué, sí, me decían que sí nomás, ¿cachai? Pero no, el cuencos, solamente cuencos, por la comprobación científica. Bueno, claro, pero al final igual era lo que a él le daba más confianza. Claro, pues sí, al final, la fe. Exacto, La él fe. tenía, sí, Sí, porque él pues. podía creer en eso libremente, Claro. sin tantas barreras. Sí, más bonito. Entonces nosotros,
lo principal es cuidar nuestra salud energética. Así que le vamos a dejar este mensajito a la gente que nos está viendo. Su salud energética en el país que esté, en la ciudad que esté, busque a alguien que alinee los chakras, que trabaje sobre todo con los chakras, que sea como busque, pues si tiene que haber en todo, yo creo que en todas las partes habrá. Y alíñese los chakras, armonice sus chakras para que vean los resultados, porque en este caso a mí me gusta mucho cuando porque la gente te comenta. Muchas veces la gente me dice, ay Evelyn, ¿qué viste? Y yo digo, ¿qué vi? No, pues digo yo, cuénteme. Claro. Porque yo le puedo decir, oiga, levitó en la camilla 15 centímetros, pero si usted no lo sintió, ¿de qué me vale? No, Sí, usted cuéntame qué le pasó. Interesante. ¿Cierto? Qué lindo. Sí. Oye, Eve, ahora que tocamos el tema de los machis, son como una especie de... ¿Son los chamanes acá? Son los chamanes, sí. Claro. De esta zona, ¿cierto? Sí. Sí. Los chamanes, y tú sabías que los incas, ¿Ya? estamos hablando de antes que llegaran los españoles Sí, aquí, sí. ellos empezaron a bajar, por eso es que en el norte de nuestro país hay mucha cultura andina. Sí. Mucha cultura andina, y empezaron a bajar los incas, pero tengo entendido que llegaron hasta como La Serena, o un poquito más abajo, no recuerdo Ya. muy bien, y de aquí hacia abajo, Santiago. ¿Puede sí, ser? no recuerdo bien, pero la cosa es que de aquí hacia abajo los mapuches no los dejaron pasar. Ya, le pasó lo mismo que los españoles. No los dejaron pasar, Claro. entonces por eso es que acá hay menos cultura andina, digamos. Andina. Sí. Pero igual yo creo que tienen algo así, porque igual ellos el trapelacucha para el tercer ojo, el por trarilonco, el corazón, qué sé yo, Sí. hay hartas protecciones que ellos usan con respecto a nuestros chakras. Sí, no, sí tiene que ser de eso. Solo que son culturas distintas, Justamente. tienen distintos Sí, nombres. Si al final nos basamos como en lo mismo, pues igual, igual usan sus cosas protectoras, en este caso son monedas de plata, ¿cierto? Y el sonido ahí no iríamos a los cuencos. Claro, sí. ¿Cachai? Sí, Porque el esas sonido, cositas son, sí, pues, son para que suenen. Po. es que Sí. tienen que sonar porque ellos dicen que esas cosas espantan como Los malos espíritus. los malos espíritus, vamos a decir como dicen ellos, en el ambiente de nosotros, ponte tú, podríamos decir las larvas, hasta como las cochinas que andan ahí en el cuerpo, entonces por eso es que el tambor, el cultrún y los sonidos, la trutruca, son sonidos ancestrales. Exacto. Así como en el gong o los cuencos, que también es ancestral. Sí. Oye, Eve, hablando de lo mismo, me acordé que hablaste del gong y ¿Qué sabes tú del nuevo Tíbet? De que Chile es el nuevo Tíbet. Cuando yo entré en esto, el año ¿Ya? 2008, se hablaba mucho de eso. Sí. Y el nombre que tenía en ese tiempo era el despertar, la revolución de la conciencia. ¿Ya? Yo entré en el año 2007-2008, y se hablaba Como mucho de esa ola. Sí, de la revolución de la conciencia. Y ahí se hablaba mucho de esto del Tíbet, que éramos el nuevo Tíbet. Lo que pasa que nuestro planeta tiene una kundalini, así mismo como Sí. nosotros también tenemos. ¿Ya? Y esa kundalini habitaba en el Tíbet, en la era de Piscis. Ujú. Entonces, en la era de Acuario, esa kundalini tiene que habitar acá, tenía que Claro. llegar acá. Entonces, hay un cuento mapuche que se llama Kai Kai y Tren Tren Bilú, ¿Ya? que es un cuento bien bonito para que lo busquen, porque lamentablemente no mucha gente lo conoce. Y el cuento habla de que habían dos serpientes, la serpiente de tierra y la serpiente de agua. Y que acá vivía la serpiente de tierra, ¿ya? Con nuestro pueblo, los mapuches. Ya. Entonces, en el cuento habla que va a llegar la serpiente de agua y que cuando ella llegue va a querer echar la que está acá. Entonces ahí se va a armar una pelea y le pide a los mapuches que suban los cerros y que se queden ahí hasta que Dios les avise en qué momento bajar. Ya. Porque este movimiento, esta pelea de serpientes, porque esta no se quiere ir, de lleva Harto una tiempo era acá, entera claro. acá, ¿cierto? Que son no sé cuántos años.
y va a haber una pelea, y esa pelea va a provocar terremotos y, ¿cómo se decía antes que los tsunamis? Maremoto. Maremoto. Entonces que ellos subieran las montañas y él les avisaba cuando bajaba. Entonces a mí siempre me llamó la atención de por qué estaban el pueblo todavía abajo. Entonces cuando yo conocí a Queros, ¿cierto? Cuando fui a Queros, me di cuenta que ellos no habían bajado. Y es más o menos similar claro. lo que ellos, Sí. lo que ellos hablan, pero acá se llama Kaikai Trentremilu. Entonces, esa serpiente se instala aquí en la cordillera de los Andes. Más que en Chile, en lo de los Andes. En toda la cordillera de los Andes. Toda la cordillera de los Andes que pasa por todo Perú. Claro, Perú. Desciende de Colombia. Claro que en Perú, ponte tú, no hay... Es como son cerros cafés, como en La Serena. ¿Ya? Acá no, pues nosotros tenemos más cordillera. Más cordillera, cacho. Claro, entonces, o más nieve. Sí. Y acá se va instalando, entonces nosotros tenemos como más o menos... Esa energía está... Claro, como nosotros más o menos decimos que el 27F fue cuando se instaló aquí en esta zona. Claro, sí, tiene sentido, ahí se empezó a mover la serpiente que estaba acá. Sí, pues eso es. Uy, ese tema para otro podcast porque es gigante. Pero eso, claro, entonces al llegar la serpiente acá, por eso se dice que esta zona va a ser el nuevo Tíbet. Y eso hace que nosotros volvamos un poco al Gran Espíritu o a recordar quiénes somos. Porque nosotros somos seres espirituales que llegamos a vivir una experiencia humana aquí a la Tierra. Exacto, sí. Entonces, no tenemos que luchar con ser más espirituales. Tenemos que recordar más que nada. Sí. Por eso es que el podcast tiene como su frase, su logo, ¿cierto? No sé cómo se llama, mágicos y cósmicos, pero con zapatillas. O sea, recordando que vivimos aquí en la Tierra y que usamos zapatos. O sea, zapatillas, que andamos con jeans, con polera, que no por ser seres que... No somos monjes. Claro, que nos gusta esta área, que trabajamos en esto, no tengo que nadie me toque porque hay muchas personas que se iluminan aquí en Conce, que no los puedes tocar o no pueden tener relación con alguien porque están iluminados. Entonces, este es un bonito porque tú mientras más sabio, más humilde deberías ser. Claro. Todo lo contrario. Sí. No mientras más sabio, más inalcanzable, sino que mientras más sabio, más humilde tienes que ser, porque tienes que ayudar al resto. Porque en esta era de Acuario, en la era de Piscis, la iluminación era como personal, ¿cierto? Krishna y todos los que se iluminaron de manera personal. Pero en esta era de Acuario, la iluminación no es personal, es en comunión. Entonces vamos todos, o nos subimos todos al tren, o no se sube nadie. O sea, con eso podemos entender que todos podemos llegar a iluminarnos. Es que tenemos que llegar porque es un conjunto. Somos muchas chispitas divinas que nos vamos a iluminar. Es como cuando lo que pasó con las humanidades que hubieron anteriormente. Sí. Que todos se unen, se elevan y pasan a otra dimensión. En este caso, no sé cuándo nos irá a pasar a nosotros, cómo vamos, pero aquí así es la cosa. Acá el tiempo es distinto. Claro. Imagínate, estamos recién empezando en la era de Acuario. Entonces, aquí vamos todos en unión, ¿cachai? O no sube ninguno. Entonces, por eso es que toda esta información tiene que ser compartida, ¿cierto? Yo antes escribía más así en las redes más que ahora. Bueno, pero ahora están los podcasts, así que vamos a hablar aquí. Es otra forma de escribir. Justamente. Porque hay gente que no entiende. Entonces o se asusta. Sí, claro. O quizás no es el momento para que le llegue el mensaje, no lo logra entender más que nada. Entonces, y así también es más fácil como contarlo, como lo estamos hablando nosotros. Sí. A escribir ahí, porque yo a veces escribía, y había gente que me decía que no entendía lo que yo escribía. Claro, sí. Y yo decía, y yo volví a leer, y yo decía, ¿quién escribió esto? Oye, es que me pasó, yo creo que todas las veces. En trance. Sí, yo creo que escribía en trance, porque después yo escribía y yo decía, pero ¿de dónde saqué? ¿Cachai? Entonces, claro, no
no sé, como, no sé, eran como, bueno, era así nomás salió. No hay nada más que hacer. Entonces ahora ya es como más fácil porque ya estamos como hablando, ya estás tú, ¿cachai? Sí, Que vas haciendo podemos preguntas. interactuar un poco más. Justamente, Claro. ¿cachai? Entonces ese es el nuevo Tíbet. Entonces acá, ¿cierto? En el sur América, ¿cierto? Que es lo que está pintado en la Pinacoteca. Claro. Uy, Hay hartas cosas, uf. hartas cositas. Sí, En el próximo capítulo podríamos hablar claro, netamente de eso, po, claro. ¿cierto? Sí, fantástico sería. De este nuevo Para que no Tíbet, nos vayamos, no de nos las cosas salgamos que hay de... acá, sí. Entonces, la salud energética, que es lo que se refiere a este podcast, es muy, muy importante. Entonces, invitamos a toda la gente que nos está viendo a que busque dónde alinearse, armonizarse, si lo puede hacer ella sola, que no es que sea difícil, sino que es un trabajo más íntimo, Ya, ¿cierto? Más elevado, pero si no, no importa, porque así vemos muchos terapeutas que también lo hacen. ya, muy bien. Es Entonces muy esa es fácil. la invitación Sí, a armonizarse sí, para estar siempre en equilibrio. en equilibrio, justamente. ¿Ya? Entonces vamos a llegar al final de este maravilloso podcast. Cualquier duda que puedan tener, nos pueden enviar un mensaje o lo pueden escribir los que estén viendo en YouTube. Nos dejan un mensajito ahí para que nosotros podamos responder y también hacer la invitación para saber qué tema les gustaría escuchar. Buena idea, claro. Que te ¿Cierto? escriban y ahí nos van pauteando un poquito los capítulos. Claro, Buena porque a ti, idea. ponte tú, ¿qué te gustaría A mí me gustaría, bueno, a personalmente? mí me gustaría que habláramos de eso del nuevo Tíbet, de como de indagar un poquito más en algún libro, en algún personaje importante. ¿Y qué otro Eso. más? ¿Qué otro más? A ver, hablaste de que somos seres energéticos, ¿Mm? energía. Podríamos Ya, ahondar un poco perfecto. más en eso. Eso por ahora se me ocurre. Ya, ¿Sí? perfecto. Así que nos dejan nuestros comentarios y nosotros por ahora nos despedimos. Así que eventualmente mágicos y cósmicos, pero con zapatillas. Y no se olvide que somos seres espirituales viviendo experiencias humanas. Adiós. Maravilloso. Chao, adiós. Oye, y este lindo espacio de eventualmente, maravilloso. En el centro de Concepción. Sí, adiós. Chao.